Imagina que en tu trabajo te muestran este contactor para que le saques todas sus características y consigas uno similar pero de otra marca. ¿Podrías decirme qué significan todos estos datos? No, la... Si tienes pocos conocimientos de electricidad, no te vayas, que te lo explico de manera fácil. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y si eres un colega con mucha experiencia pero nunca le pusiste atención, ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! no se crean, quédense también para reforzar conocimientos. Me tientas, hagámoslo. Bueno, lo más fácil de identificar son obviamente la marca y el modelo. Pues sí, güey, no mames. En este caso la marca se llama Fuji Electric, es una marca japonesa. Y el logo es este de acá arriba, que parece una F y una E. Y el modelo es el que está en negritas con letras más grandes, que es, en este caso es el SC-N5 y entre paréntesis 93. Si a simple vista lo ves y piensas que el 93 es porque aguantan 93 amperes, estarías más o menos en lo cierto, ya que la mayoría de los fabricantes sí hacen referencia en su nomenclatura a la corriente que soporta, pero esto es más que nada para darse una idea del tamaño. Aquí te muestro un ejemplo. Sin embargo, si solo te guías por este dato, también podrías estar cometiendo un error grave. ¿Por qué? Si nos vamos a la tablita de aquí abajo, vemos que efectivamente aguanta 93 amperes, pero cuando lo utilizas con un voltaje de 240 volts. El detalle es que si el voltaje al que lo usas incrementa, los amperes que aguanta disminuyen. Por ejemplo, aquí más abajo vemos que si lo utilizas con 240 o con 550 volts, ya no aguanta 93 amperes, sino 90. Y si echamos un vistazo a la tablita que está aquí más abajo, ahora vemos que si lo utilizamos a 690 volts, ya solamente nos aguanta 64 amperes, lo que es mucha diferencia con lo que habíamos estimado al principio con el modelo. Ahora, ¿qué son estas tablitas y por qué pueden aparecer más de una? Y más importante, si viene más de una, ¿a cuál le hago caso? Bueno, pues para eso tengo que hablarles sobre los organismos certificadores, que son todos estos logos que vienen acá arriba y estas siglas que aparecen arriba de cada tablita. Estas son empresas grandes que, diciéndolo de una manera sencilla, verifican que algo cumpla con algún estándar ya definido. En este caso, ese algo es un contactor eléctrico, pero puede ser cualquier otra cosa como un sistema de gestión de calidad, servicios, materiales, etc. Para nuestro contactor esto significa que fue llevado a todos esos organismos y fue sometido a diferentes pruebas en laboratorios de prueba especializados y verificar que cumple con ciertas normas de seguridad, calidad y requisitos reglamentarios. Para que se den más o menos una idea, un ejemplo de estas pruebas podría ser que lo conmutaron miles de veces hasta ver cuándo fallaba, o le aplicaron diferentes valores de voltaje hasta ver cuándo se quemaba, con diferentes tipos de carga, a ver cómo se comporta, y así miles de veces y en varios entornos y ambientes también. O sea, las mismas pruebas que mencioné, pero en un clima frío, después en un clima húmedo y así, ¿no? Espero que se entienda más o menos la idea. Entonces, no te voy a decir cómo se llama cada uno porque nos llevaría mucho tiempo, pero para que te des una idea, este de aquí es un organismo de certificación europeo. Este de acá es alemán. Ya sé que también es europeo, pero este en particular te prueba algo más específico que el anterior. El de acá es chino y este de acá coreano. Ahora este que dice JIS C8201 es un organismo japonés y ya que es un contactor de marca japonesa, pues por eso le ponen su tablita de valores. Los anteriores también tienen sus tablitas, pero como no cabrían todas, pues solamente ponen las más importantes o las que el fabricante considere relevantes.
Así que, como habrán deducido, las dos que quedan son las más importantes. Esta es el organismo estadounidense. UL quiere decir Underwriters Laboratories. Y el otro que dice IEC-EN es el estándar internacional y europeo. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos? Pues la primera es lo que ya les había mencionado antes, que cada organismo hace sus pruebas a su manera y ajustadas a su entorno. O sea, aparte de que los estadounidenses y los europeos tienen ambientes diferentes, también tienen reglas de seguridad y calidad diferentes, así como criterios también diferentes. Por eso puede variar un poco los valores entre cada una de las tablitas. Es por eso que la segunda diferencia, que es la más notable, es que el organismo estadounidense no te indica lo que aguanta el contactor en amperes, sino en caballos de fuerza, o HP, que quiere decir horsepower. O sea, no te da el valor de potencia eléctrica en amperes, sino el de potencia mecánica en caballos de fuerza. No voy a entrar al tema sobre cómo sacar la equivalencia entre caballos de fuerza y amperes o cosas así, porque sí hay manera, sino porque quiero que solo lo veas como una forma diferente de presentar datos, porque a la gente de Estados Unidos en su día a día se les hace más fácil así, como cuando usan pies y pulgadas, mientras la mayoría usa centímetros o metros. Si tú vives en un país donde también se utilizan más comercialmente los caballos de fuerza, pues bueno, ya tienes de dónde referenciarse. Y de igual manera tienes una tablita con valores de voltaje y al lado la capacidad en caballos de fuerza que aguanta. Por cierto, este 3 HP que viene aquí quiere decir que es de three-phase, o sea que es para un equipo de 3 fases o trifásico. Bueno, regresémonos un poco a ver de nuevo las tablas de la IEC y la GIS 82. Como ven, son muy parecidas, pero si prestan mucha atención van a ver que hay una diferencia notable. La IEC me dice que a 240 volts o 440 mi contactor aguanta 105 amperes, pero para ese mismo voltaje en la tabla de GIS ya es 90 y 93. O sea, es una diferencia notable de 12 amperes. Entonces, ¿a cuál le hago caso? La verdad es que puedes usar los datos de cualquiera de las dos, pero te voy a decir 3 puntos que deberías de tomar en cuenta. La número 1, la más obvia, es que si vas a instalar este contactor en Japón, pues vas a tomar de primera instancia al estándar GIS 82. Como ya platicamos, este contactor ya fue sometido a pruebas en entorno japonés y bajo sus criterios, así que está más de explicarlo. La número 2, más importante que el anterior, aunque vayas a utilizar este contactor en Japón, pero si tu cliente explícitamente te solicita utilizar equipos con especificaciones IEC o inclusive de algún otro estándar o organismo, pues el cliente manda, ¿no? El cliente tiene la razón. Si el cliente te lo solicita así, sus razones tendrá y pues tendrás que apegarte a eso, ¿no? Y la tercera, que es más como una recomendación, como profesionales de la electricidad es bien sabido que someter un equipo eléctrico al máximo de su capacidad o muy cercano a esta no es una buena práctica. Por ejemplo, si tienes un equipo que consume 100 amperes y para conectarlo tienes un cable que según su fabricante aguanta 100 amperes, no es buena idea usarlo, aunque muy probablemente aguante porque sí vienen sobrados. O sea, no es que si el consumo del equipo sube a 100.1 amperes, ya el cable se vaya a quemar, ¿no? El tema va más por el calor que genera. Entre más lo lleves al límite, más calor va a generar y eso nunca es bueno para los equipos eléctricos. Así que para este caso, si por ejemplo le vas a conectar a este contactor un motor que consume 93 amperes a 440 volts de alterna, aquí no hay problema ya que está dentro del estándar GIS y en el estándar IEC está sobrado. Pero ¿qué pasa si conectamos otro motor
que al mismo voltaje de 440 ya no consume 93, sino consume 100 amperes. Aquí ya está fuera del límite del GIS 82, pero aún no llega al límite del IEC. En este caso solo habría problemas si nuestro cliente nos solicita que nos basemos específicamente en el estándar GIS 82 o si lo vamos a instalar en Japón. De lo contrario, pues no habría problema. Ahora bien, ¿qué pasa si conectamos otro motor al mismo voltaje, pero este consume ahora 105 amperes? De la misma manera, si el cliente no lo solicita o si estamos en Japón, pues habría problema. Y si no, estamos en el límite de lo que marca el estándar IEC. En teoría no habría problema tampoco porque el fabricante te lo está garantizando y como les mencioné siempre está un poco sobrado, pero como buena práctica ya tendríamos que mejor considerar otro contactor más grande siempre y cuando el espacio donde va instalado me lo permita. Ya que llegamos hasta este punto, que ya aprendieron de dónde salen estas tablitas y cómo usarlas, ¿ya con esto la hago o necesito considerar alguna otra cosa más? Para su mala suerte y si quieren ser más profesionales, o para su buena suerte si son curiosos, la respuesta es que sí. Ahora tenemos que hablar sobre las categorías de uso, que vienen siendo estas de acá, que dicen AC3 y la que dice AC1. Existen varias de estas y van desde el AC1 hasta el AC8 con algunas subcategorías, pero aquí solo te voy a mencionar las tres más importantes que vas a ver el 90% de las veces. Este tema da para otro video aparte, pero aquí solo quiero que conozcan de qué se trata y como su nombre lo indica es el uso o el tipo de carga que le vas a conectar al contactor, porque no es lo mismo usarlo para prender o apagar una luminaria que usarlo para apagar y frenar un motor a la fuerza. Así que las categorías más importantes son la AC1, AC3 y AC4. La AC1 es para cargas resistivas, como vienen siendo calentadores, hornos, lámparas incandescentes, etc. Esta categoría es de uso ligero, por así decirlo, porque en las cargas resistivas la corriente va incrementándose lento conforme se va calentando la resistencia, o sea, no tiene picos altos de corriente. En contrario, la AC3 es para motores de jaula de ardilla, que son las más comunes en la industria. Se utiliza en bombas, compresores, ventiladores, etc. Cuando un motor arranca, necesita vencer el par de arranque o la inercia, por lo que al principio hay picos grandes de corriente y cuando para o frena, también hay picos de corrientes altos ya que el motor lleva vuelo, por decirlo así, además de que es una carga inductiva y aquí la corriente va desfasada y está expuesta a fuerzas contraelectromotrices. Entonces esta categoría es un uso medio o de uso industrial y es el estándar más común. Y la categoría AC4 es la de uso extremo, por así decirlo, ya que también es para motores de jaula de ardilla, pero es donde sus aplicaciones requieren uso rudo de ellos, o sea, que arranquen y paren rápido o que cambien de sentido de giro o que necesiten activarse y desactivarse muchas veces, como pueden ser grúas o ascensores. Así que como ven, no solamente se trata de ver cuánto consume el equipo que van a conectar, sino qué tipo de equipo le van a conectar. Bien, como pueden ver, ya hemos descifrado la mayoría de los datos de nuestro contactor. Los he tapado para que no nos confundan, para analizar los últimos datos. Este de acá que dice ITH es la corriente térmica convencional. La letra I es de intensidad o corriente y las letras TH es de la palabra thermal en inglés, que quiere decir térmico.
Este dato es lo que el contactor aguanta de forma continua sin sobrecalentarse ni dañarse, que en este caso es 150 amperes. En pocas palabras, es el extra que aguanta el contactor si lo usamos más arriba de la corriente de trabajo, que si se acuerdan en las tablitas, el valor más alto era 105 amperes. Este dato confirma lo que ya les había platicado, que regularmente los equipos vienen sobrados. Sin embargo, aquí ya estamos entrando en zona peligrosa. Solamente se usa para saber qué tanto más puede aguantar el equipo en caso de que por algún motivo la corriente aumente o nos haya fallado alguna protección. Este dato es el mismo que viene acá como continuous current. Lo que pasa es que el de la izquierda era para un contactor de categoría de uso AC1 que venía aquí, y este de acá era para un AC3, pero este valor en este contactor pues es el mismo, 150 amperes. El siguiente dato que dice UIMP es la tensión de impulso. La U es de tensión o voltaje y las letras IMP es de la palabra impulso. Este es el valor de picos de voltaje transitorios que puede soportar el contactor. Transitorios quiere decir que son aumentos de voltaje que duran milisegundos, y estos pueden ser causados por descargas atmosféricas cercanas o maniobras en la red de distribución. En este caso es de hasta 8000 voltios sin que salte un arco eléctrico. Si por alguna razón se produce un pico de voltaje de más de 8000 volts, aunque sea por milisegundos, lo que va a pasar es que nuestro contactor va a conducir, no importa que esté abierto. O sea, la corriente se saltaría el espacio entre los contactores y conduciría y nos dañaría el equipo que tenga conectado. El dato siguiente que dice UI es la tensión de aislamiento. De nueva cuenta, la U es por tensión y la I es de insulation en inglés, que quiere decir aislamiento. Y este indica que el aislamiento del dispositivo está diseñado para soportar, en este caso, hasta 1000 voltios en el circuito principal. A diferencia del anterior, que hablábamos de picos transitorios de voltaje, y que si esos picos se elevaban nos iba a hacer que la corriente saltara entre contactos. Aquí es diferente, aquí ya es un voltaje que dura más, pero lo que va a hacer no es saltar de contacto a contacto, sino que va a romper el aislamiento que tiene la carcasa del contactor. Entonces va a querer aterrizarse la corriente de los contactos va a atravesar la carcasa y va a salirse a donde esté instalado. Si está instalado en un panel de metal, en un tablero eléctrico, toda esa corriente se va a saltar el aislamiento de la carcasa hacia la tierra, ¿no? O lo más metálico que esté cerca. Ahora, antes de pasar a otro dato, voy a mencionar los contactos auxiliares, que vienen siendo estas indicaciones de acá. Cuando nosotros veamos que dice NO quiere decir normally open, que es un contacto normalmente abierto, y NC sería normally closed, un contacto normalmente cerrado. En este caso, los contactos auxiliares son más chicos que los contactos principales, o sea, tienen menor capacidad. Se usan más que nada para lámparas indicadoras o alguna señalización que no requiera de mucha potencia. Y estos numeritos que vienen al lado, pues es para darle sentido a cómo son los contactos. Por ejemplo, el número 13 que dice NO es un contacto normalmente abierto que va del número 13, lo vamos a representar así, a el número que le sigue, que es el número 14. Mientras que el contacto cerrado va del 21 al número que le sigue, que es el 22,
que vendría siendo más o menos así. Entonces de este lado pues sería lo mismo. ¿Por qué les comento lo de los contactos auxiliares? Porque el siguiente dato, que es el que viene acá, nos dice cuánto soportan esos contactos auxiliares. A600, la A quiere decir que es corriente alterna. 600 quiere decir que aguanta hasta 600 volts. Y Q es de corriente directa. Y en este caso es de hasta 300 volts. Esta simbología ya está normalizada y si quieres saber más datos como la corriente térmica, la corriente de trabajo, pues ya tendrías que ver la hoja de datos específica de este contactor. Los siguientes datos son instrucciones que te da el mismo fabricante. Por ejemplo, esta que dice 75 grados wire CU only, quiere decir que uses solamente cables de cobre para conectar este contactor y que al menos soporten 75 grados centígrados. La de abajo donde dice short circuit 10 kiloamperes 600 volt, ese dato es la resistencia al cortocircuito. Significa que si ocurre un cortocircuito violento de hasta 10.000 amperios en una red de 600 voltios, este dispositivo es lo suficientemente robusto para no desintegrarse, explotar o causar algún incendio mientras espera a que el fusible o el breaker salte y corte la energía. Y es que justo debajo dice precisamente eso, donde dice Max Fuse K5 RK5 150 amperes. Esto es clave porque el contactor no tiene la capacidad de detener esos 10.000 amperios por sí mismo. El contactor aguanta el golpe, por decirlo así, pero necesita que otro, en este caso el fusible o breaker, corte la corriente rápido. Si usas el fusible correcto que te están indicando, el cortocircuito ocurre, el aparato recibe el golpe de los 10 kiloamperes, el fusible se funde instantáneamente y el aparato sobrevive o al menos no explota peligrosamente. Si no usas la protección adecuada que se te indica, ocurre el corto de los 10 kiloamperes y si no hay un fusible rápido, la fuerza electromagnética es tan brutal que los contactos internos del aparato podrían soldarse o el plástico podría estallar como una bomba. Este de acá que dice Break All Lines quiere decir que el contactor desconecta las tres líneas principales, o sea, no se queda ninguna conectada. Esto pasa en el 99.9% de los contactores, pero hay algunas excepciones, de todos modos te lo ponen, ¿no? Esto que dice See Instruction Sheet Enclosed for Wiring quiere decir que veas la hoja de instrucciones que está contenida en el paquete donde compraste el contactor para ver la forma en que va cableado. Estos tres códigos que vienen acá son algunos estándares específicos que tiene este contactor, como por ejemplo el que dice NK99T406, quiere decir que es un estándar japonés que te certifica este contactor para aplicaciones marinas. O sea, estas son estándares específicos para ciertas aplicaciones que pues también te indica que si las tienes, ya si quieres conocer más acerca de ellas tendrías que investigarlas a fondo. Y bueno, ya por último solo quedan las marcas de conexión que son muy intuitivas. L1, L2 y L3 pues son las tres líneas trifásicas y los números que vienen al lado pues es como conforme los vas conectando, ¿no? Por ejemplo, tú conectas la línea aguas arriba en L1, 1L1 y el que por donde va a salir pues sería en el 2. Obviamente que ya no salen como L1 sino T1 o aguas abajo, ¿no? Es solamente para identificar cuáles son las conexiones de arriba, cuáles son las conexiones de abajo. De igual manera L2 que tiene el número 3, la línea L2 va a salir
por el número 4, T2. Y la línea 3 que tiene el 5 va a salir por el 6, que es T3. Y pues ya con esto hemos descifrado completamente nuestro contactor. Y bueno, eso fue todo. Si les gustó este video, ayúdenme compartiéndolo, dándole like. Espero todos sus comentarios allá abajo. Y si les gustó este contenido, por favor, suscríbanse a mi canal. Yo los veo hasta la próxima.